En el transcurso de la historia, varios individuos han pasado a ser reconocidos por sus crímenes, por la manera brutal y despiadada con la cual llevaron a cabo sus acciones, o por la cantidad de vidas que se cobraron. Otros tomaron notoriedad por su capacidad de liderazgo, sus enseñanzas y su visión de la vida y el mundo. Algunos, en cambio, pasaron a la historia como artistas, espíritus rebeldes que inspiraron a toda una generación a través de su forma de vida y talento musical. Sin embargo, muy pocos en el mundo encajan con todas estas descripciones a la perfección, las cuales no son suficientes para describir a una de las personas más enigmáticas del siglo XX, el manipulador y sociópata por excelencia, quien fuera el responsable de poner fin a la era de los hippies en los Estados Unidos. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight racer if you get too close to me. Charles Manson nació el 12 de noviembre en 1934 en Cincinnati. Al momento de nacer, únicamente lo identificaban como Maddox, ya que no tenía ni siquiera un nombre propio y solo contaba con el apellido de su madre, quien lo dio a luz en su adolescencia, ya que su padre los había abandonado apenas se enteró del embarazo. Hasta que años después, William Manson, quien se casó con su madre, lo cobijó bajo su apellido. Sin embargo, la vida de Charles no cambió para nada con la llegada de una figura paterna a su hogar. Su madre era una alcohólica con múltiples problemas de personalidad, la cual en una ocasión llegó a intercambiar a Charles por una jarra de cerveza en un bar, quien fue recuperado por su tío poco tiempo después, quien para evitar más incidentes como este, lo dejó a cargo de sus abuelos mientras él y la madre de Charles se dedicaban a robar y asaltar, hasta que en cierto día fueron atrapados mientras escapaban con el botín de una gasolinera, y posteriormente fueron llevados a prisión por unos cuantos meses. Sin un apoyo, Charles se veía en la necesidad de robar en tiendas para comer, al mismo tiempo que se escapaba de la escuela, lo que le valió el ser educado en una institución dedicada a tratar con delincuentes juveniles a la edad de 13 años. Poco tiempo después, declararía que había sufrido abuso en este lugar. Para este punto, su madre ya se había olvidado por completo de él, tras haberle prometido que volvería para cuando éste cumpliera los 14 años. A la edad de 17 años, se escaparía con dos compañeros, con los cuales formaría una banda de robacoches. Sin embargo, fueron capturados nuevamente. Una tía lo sacaría de la correccional y le ayudó a conseguir un nuevo empleo, pero a los meses fue transferido en un reformatorio tras haber sido encontrado sometiendo a otro chico a punta de cuchillo. Unos estudios realizados a Charles revelaron que para ese entonces contaba con un coeficiente intelectual mayor al promedio, algo sorprendente tratándose de alguien casi analfabeta por su falta de educación. Con el paso del tiempo, sería liberado por buen comportamiento a la edad de 20 años, regresando así a vivir con su tía. Por ese entonces, Charles Manson conocería a Rosalie James Willis, una enfermera de 17 años con quien se casaría y tendría su primer hijo, Charles Manson Jr. Cabe mencionar que durante este tiempo, formando una familia, Charles cometió numerosos delitos, entre ellos asalto a mano armada y el robo de autos, lo cual le terminó costando su libertad condicional, por lo que en esta ocasión iría a prisión durante 3 años. En ese tiempo de condena, comenzó a interesarse por la lectura, principalmente por los libros de ayuda personal y de categorías como religión y esoterismo, además de estudiar diferentes corrientes filosóficas y conceptos como el karma, la reencarnación, las energías y la meditación, los cuales le ayudaban a sobrellevar su vida en la prisión. Pero la joya de la corona en la biblioteca de la prisión era por mucho el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Manson, en su encierro, junto con otros reclusos peligrosos, comprendió rápidamente la importancia de persuadir y de formar alianzas para sobrevivir. Pero cuando esto no funcionaba, fingía estar loco para ahuyentar a los atacantes, fingiendo espasmos, gritos y bailes, con lo cual lograba de que pasaran de él. Para 1958 había recuperado su libertad. Su estancia en la prisión había sido bastante buena, debido a que comenzó a manipular gente y básicamente salió por buen comportamiento, solamente para enterarse de que su esposa ya estaba comprometida con otro hombre
y le había solicitado el divorcio. Sin nadie por quien velar y sin una familia esperándole, Charles volvió a la vida criminal, sumándose a su repertorio la falsificación de cheques, cosa que eventualmente lo llevaría de nuevo a prisión, tras apenas un año de libertad condicional. Sin embargo, esta había encontrado el amor por segunda ocasión en Candy Stevens, una prostituta con quien contrajo matrimonio y tuvo su segundo hijo. Tras este arresto, Charlie volvería a la comodidad de los libros y el único lugar que lo consideraba lo más parecido a su hogar, ya que la mayor parte de su vida la había pasado tras las rejas, viviendo así pues muy tranquilamente, ya que no se adaptaba con facilidad a la vida en la sociedad en el exterior. Fue entonces que en 1967 recuperó su libertad. Prácticamente estuvo entrando y saliendo de la cárcel durante los 33 años de su vida, y lo único que llevaba consigo era el conocimiento adquirido en una sola filosofía que había perfeccionado durante su estancia. Con su forma de ver la vida y su mentalidad, rápidamente encajó con las ideas de los hippies de aquel entonces, ya que la filosofía de libertad, drogas y amor libre eran conceptos muy atractivos y básicos para su vida, ya que soñaba con vivir en una comunidad utópica, lejos del resto de la sociedad, y para ello comenzaría a buscar gente dentro de San Francisco. Manson solía consumir LSD y tocar la guitarra. Las visiones que la droga le provocaban le facilitaba compartir sus conocimientos en las reuniones, comenzando así a captar la atención de los jóvenes y adolescentes, quienes buscaban profundizar en su filosofía, y debido a su carisma, Manson rápidamente se hizo de un grupo pequeño, al cual nombró su familia. Por esa época, San Francisco era el epicentro de la cultura hippie, y durante ese tiempo de revolución era normal buscarse un gurú o un guía espiritual, y las muchedumbres se agrupaban para recibir sus enseñanzas. A la familia la conformaban principalmente jovencitas buscando ser rebeldes ante las costumbres impuestas por la sociedad y sus padres, y chicos que peleaban contra el capitalismo. Una de las primeras en llegar a las filas de Manson fue Mary Bronner, una chica que conoció en el campus de su universidad y con quien tuvo a su tercer hijo, a la cual no solo convenció de aceptar su filosofía, sino que también de practicar la poligamia, llevándola a vivir con él junto a otras chicas como Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Lynette Fromm. A este grupo se le conocía como las chicas de Charlie. Ellas, junto a Manson, formaban una especie de hogar. Sin embargo, comenzó a hacerse muy conocido y su grupo pronto comenzó a atraer a más personas. Sus predicaciones iban acompañadas de mucho LSD, anfetamina, hongos y marihuana. Charlie les aseguraba a sus seguidores ser capaz de dar la vida por ellos y los llevaba consigo a recorrer todo el país en busca de más integrantes. Poco a poco, Manson llegó a acumular 18 chicas y, aprovechándose de sus encantos femeninos, se abría paso en el bajo mundo de California y San Francisco, lo cual era una entrada segura a las mejores fiestas. Su sueño de toda la vida era convertirse en una estrella de rock, y vio en esta corriente de pensamiento un medio para lograr conectarse con algún productor que impulsara su carrera. Además, en estos grupos se conseguían sustancias más potentes y de mejor calidad. Para entonces, la familia contaba con 30 miembros. Con su astucia y su habilidad para persuadir, Manson se había convertido en un mesías para estas personas, un mesías al que adoraban y por el cual morirían o matarían. Charlie cambiaría su aspecto con el cabello largo y barba para que sus seguidores rápidamente lo asociaran con la figura de Jesucristo. A través de la música encontró una manera de conectar con las masas, quienes deseaban encontrar su propósito lejos de la ciudad, en una utopía llena de conocimiento, sustancias y amor libre. Viendo su influencia y poder, Manson contempló la posibilidad de crear un plan para obtener el liderazgo de los Estados Unidos. En la secta, los hombres tenían acceso a 5 mujeres cada uno, y Manson tenía el poder de escoger las uniones dentro del grupo, además de tener acceso a todas las integrantes que deseara, las cuales, si se negaban, eran expulsadas. Se daba la tarea de buscar las debilidades de cada persona y las usaba a su favor para mantener el control. Las mujeres eran las encargadas de reclutar a nuevos miembros y de saldar las deudas de Charles a cambio de favores íntimos. Con este método, la familia consiguió hospedaje en distintos ranchos a lo largo de todo el país, y de esta forma también acercaban a su líder a numerosos contactos que pudieran servir para su propósito. Uno de estos sería Dennis Wilson de The Beach Boys, quien les permitió vivir en su casa a cambio de divertirse con las chicas de la familia, y le dio a Charlie la oportunidad de producir un disco, pero los terminaría desalojando tras los continuos episodios de las fiestas salvajes en donde su apartamento era destruido por sus invitados bajo los efectos del LSD.
Este rompimiento acabaría por completo con la oportunidad de Manson de lograr crecer en la industria musical, y este sería el primer paso hacia el infierno. Desde ese momento, la familia continuaba con su camino, viviendo como nómadas, durmiendo al aire libre o en diferentes propiedades donde los dueños aceptaban el trato. Finalmente, encontraron el rancho Spawn a finales de los años 60, un famoso lugar donde se filmaban películas de vaqueros contra indios, el cual ya se encontraba en plena decadencia para la llegada de Manson. El grupo comenzó una nueva era. Las enseñanzas de Manson y su manipulación les habían conseguido la utopía con la cual siempre soñó. Sin embargo, con el pasar de los meses, la familia y el propio Charles Manson llegaron al vacío existencial y habían perdido su propósito en el medio del abuso de sustancias y la promiscuidad. Ya no tenía sentido luchar por las causas iniciales, ya que estaban completamente aislados, sin nada más que hacer que esperar las órdenes de Charles, a quienes veían como la reencarnación de Jesucristo, fusionada con Lucifer. Este comenzaría a instruirlos para sobrevivir al Armagedón, aunque no tenían idea de cómo ni cuándo iniciaría dicho conflicto. Sin embargo, para esos días la icónica banda británica Los Beatles estrenaría The White Album, un disco con el cual el líder de la locada secta se obsesionaría, especialmente con la canción Helter Skelter. En su mente se trataba de una revelación donde el conflicto que tanto temían se desarrollaría tras la rebelión de los negros contra los blancos, llegando a ser los vencedores del conflicto y alzándose como la raza suprema, aniquilando a toda la población blanca. En la profecía, según Charles, la familia buscaría refugio en una trinchera del desierto, esperando el final del conflicto. Tras meses de paz, los negros serían incapaces de manejar la sociedad y buscarían a los blancos sobrevivientes para que los gobernaran, siendo la familia los escogidos y Manson el gobernante supremo. Con el pasar del tiempo en el campamento, la familia se encontraba por momentos difíciles a la hora de recolectar fondos. El trabajo de las chicas ya no era suficiente, por lo que comenzaron a robar, a asaltar y a cometer varios delitos. La mano derecha de Charles, Tex Watson, se metió en problemas con un gángster negro, el cual amenazó con acabar a toda la familia, de modo que Charles entró en paranoia y comenzó la excavación del agujero en el desierto. Además, emitió órdenes a sus seguidores de conseguir más fondos para la compra de armas. El 25 de julio de 1969, miembros de la familia irrumpieron en la casa de Gary Hinman, un músico conocido de Charles, para despojarlo de sus pertenencias. Sin embargo, se produjo una situación que terminó con el asesinato del mismo, y con su sangre estos escribieron en la pared las palabras "cerdo político", y a su lado dibujaron uno de los símbolos utilizados por el grupo de las Panteras Negras con el fin de iniciar los rumores sobre una guerra racial. Luego Manson sugirió un ataque similar en Beverly Hills, en la casa de Terry Melcher, un productor que no le dio su apoyo en su carrera musical, cuando Charles buscaba lograr su segundo disco, con el cual quería profundizar más sobre su filosofía y revelaciones para llegar a más gente. El 8 de agosto de 1969, Charles Manson envió a sus seguidores más leales a acabar con Melcher en la 10050 de Cielo Drive. Sin embargo, esta vez ordenó específicamente asesinar a todos en la casa con exceso de violencia. Lo que no sabían es que apenas unos meses atrás, esta propiedad había cambiado temporalmente de residentes, estando alquilada por el director de cine Roman Polanski y su esposa, la joven actriz Sharon Tate, quien contaba con 8 meses de embarazo. Sharon, de 26 años, era una joven promesa en la industria y un icono de la moda de ese entonces. Había ganado ya varios premios, incluido un Globo de Oro, y se le conocía como la chica dorada de Hollywood, pero de lo que más se complacía era de vivir una vida soñada junto a su esposo y su futuro hijo. Por esas fechas, el director Roman Polanski se encontraba trabajando en el extranjero, dejando a Sharon en casa por el embarazo, quien disfrutaba recurrentemente la compañía de sus amigos. Esa noche estaban reunidos Sharon Tate, el estilista Jay Severings, Abigail Folger, empresaria y heredera de la empresa cafetalera Folgers, y su prometido, el guionista Wojciech Frykowski. El grupo había salido a cenar al restaurante mexicano El Coyote, y luego de llegar a casa, estos se acomodaron para seguir con la velada. Al cabo de unas horas, Abigail y su prometido se quedaron dormidos en la sala, mientras que Sharon Tate conversaba con su exnovio y ahora amigo cercano, el estilista Jay Severings. Mientras tanto, el equipo escogido por Manson se encontraba al acecho. Este estaba conformado por Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian, siendo lideradas por Tex Watson, la mano derecha de Charles.
Al momento de actuar, inesperadamente, un joven llamado Steve Parent estacionó su auto frente a la entrada de Sharon Tate, por lo que Tex Watson abrió fuego contra él, lo cual acabó con su vida al instante. Mientras esto ocurría, el resto del equipo cortó los cables de telefonía e irrumpió abruptamente en la casa. Susan Atkins se quedó afuera a la espera de alertar en caso de que llegara la policía. Al escuchar el ruido, Boxey Frykowski se levantó de su sueño únicamente para observar cómo un revólver empuñado por Tex Watson lo apuntaba hacia el rostro, mientras que las chicas buscaban y reunían en la sala a todas las personas que se encontraran dentro. Los invasores declararon venir en nombre del diablo a cumplir con el trabajo del diablo. Severance se lanzó sobre Tex, quien le disparó en el torso y lo pateó en repetidas ocasiones sobre su rostro hasta dejarlo inconsciente, mientras que Wojtek golpeaba a Susan Atkins hasta que Tex lo apuñaló para finalmente darle 2 tiros, dejándolo muy comprometido. Abigail Folger huyó de la escena, pero Patricia Krenwinkel la perseguiría para cazarla. Mientras esto ocurría, Tex terminaría con Jay Severance haciendo uso de una navaja. Frykowski logró salir de la casa como pudo, tratando de buscar ayuda, pero fue ultimado por Tex Watson ante la mirada atónita de Linda Kasabian. Su prometida, Abigail Folger, fue atrapada por la asesina, quien finalmente le propinó 28 puñaladas en el jardín. Para cuando Krenwinkel volvió al interior de la vivienda, los demás miembros tenían atada a Sharon Tate por el cuello, quien rogaba únicamente por la vida de su hijo. Kasabian estaba aterrada y planeaba huir de ahí con el auto de Tex. Sin embargo, no tuvo el valor para hacerlo. Adentro, las mujeres del grupo ayudaron al líder designado a sostener a Sharon Tate mientras este la apuñalaba en repetidas ocasiones, siendo un total de 16 lo que acabó con su vida. Al finalizar con todos, escribieron la palabra cerdo en la puerta con la sangre de la actriz. Al día siguiente, en horas de la mañana, la macabra escena fue encontrada por el ama de llaves, quien apenas pudo mantenerse de pie tras el impacto que le ocasionó el diabólico y sangriento escenario de lo que sería el asesinato más oscuro en la historia de la industria. Con este horrendo acto se cerraba la dorada década de los 60s, tal y como se conocían. El ciclo de amor y paz interminable que había sido la bandera durante todos estos años se había cerrado ante el pánico que se apoderó de los Estados Unidos de América. Los medios de comunicación comenzaron a darle seguimiento a estas misteriosas muertes, teorizando sobre conspiraciones hasta ritos satánicos que involucraban a Sharon Tate y a Roman Polanski como miembros de una secta. Al día siguiente de lo ocurrido con Sharon Tate, Manson y su familia entraron por la puerta trasera al hogar de Leno LaBianca y su esposa Rosemary. Los ataron y les robaron sus pertenencias con el fin de dejar algunas evidencias abandonadas en barrios negros para volver a incriminar a las Panteras Negras. Mientras destruían y saqueaban el hogar, Tex Watson propinaba 12 puñaladas al hombre y 41 a la mujer. Escribieron las palabras Helter Skelter y con el cuchillo tallaron la palabra guerra en el abdomen de Leno LaBianca. Usaron la ducha e incluso jugaron con los perros antes de volver a su hogar, haciendo autostop en el camino. A los pocos días, en el mismo mes, la policía hizo una redada en el rancho de la secta, arrestando a 25 integrantes por ser sospechosos en robos de autos, pero sin la más mínima pista de que el grupo estuviese involucrado en los asesinatos. Por falta de pruebas en estos robos, fueron liberados rápidamente, pero decidieron escapar y buscar otro rancho en el Valle de la Muerte. Se cree que Manson habría ordenado un asesinato más, el de un doble de riesgo que sabía de las actividades de la secta. Sin embargo, el cuerpo fue encontrado hasta 8 años después en las afueras del rancho. Poco tiempo después de esta redada, la policía capturó a Susan Atkins tras ser sospechosa en el caso de Gary Hinman. Y una vez en prisión, esta comenzó a alardear a sus compañeras de celda que había hecho cosas todavía peores. Entre ellas, confesó detalladamente cómo apuñalaron a Sharon Tate y aseguró haber bebido un poco de su sangre, además del resto de horrores que se había perpetrado junto a la familia Manson. De no ser por este hecho y porque sus compañeras le creyeron y compartieron este dato a las autoridades, jamás se hubiera llegado a sospechar de Manson y su grupo. Estas declaraciones, más una toma de huellas dactilares que compararon con algunas encontradas en las escenas del crimen, más algunos testimonios de cercanos a la secta, llevaron a la captura de Manson el 1 de diciembre de 1969. Junto a él, Tex Watson, las chicas y otros miembros. En el juzgado apareció con una marca tallada con cuchillo junto a sus seguidoras, quienes hicieron lo mismo. La principal testigo fue Linda Kasabian, quien había desertado de la secta y se mostraba arrepentida por todo lo ocurrido. Por ello y su cooperación se le concedió inmunidad.
A finales del año siguiente, en medio de los juicios, la familia y su líder aparecieron totalmente rapados y Charlie afirmaba ser inocente al no haber cometido ninguno de los asesinatos, alegando que había pruebas de que él no estaba involucrado. Mientras tanto, el resto de miembros que se encontraban en las calles amenazaban y agredían a potenciales testigos, al mismo tiempo de que hacían propaganda sobre la inocencia de Manson, culpando a Linda Kasabian de ser una mentirosa. Al final, se condenó a Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Tex Watson y Leslie Van Houten por cargos de asesinato. En los casos de Tate y LaBianca, ante 84 testigos, a inicios de 1971, todos fueron sentenciados a muerte. Sin embargo, para el año siguiente la pena de muerte fue abolida en California, terminando finalmente con todos pagando cadena perpetua. Manson y sus seguidores más fieles nunca mostraron arrepentimiento durante este tiempo tras conocer su destino. Sin embargo, con el paso del tiempo, Tex Watson se convertiría al cristianismo y Susan Atkins se mostraría arrepentida de sus actos. Charles Manson, por otra parte, jamás cambió su postura de inocencia. En prisión, recibía alrededor de 20,000 cartas al año de chicas que estaban enamoradas de él, grupos radicales que apoyaban su visión y algunos fanáticos. La familia se mantuvo activa durante un tiempo, llegando incluso a planear la muerte del presidente. Sin embargo, con el paso del tiempo, fue desmantelada. Según expertos, Manson manipulaba a sus seguidores para cometer los homicidios, creando un ambiente propicio para que estas emociones florecieran. Y según algunos testigos, este jamás los ordenó, únicamente hizo que lo desearan para cumplir así con la profecía del Helter Skelter. Sin embargo, con casos como el de Gary Hinman, únicamente lo harían para complacer a su líder, algo que habla mucho de la influencia que este tenía, ya que muy pocos criminales han logrado persuadir a otros para matar en su nombre. Tuvo muchísimas entrevistas, sin embargo, entender la complejidad de sus pensamientos es algo que incluso hoy en día es motivo de análisis. Charles se volvió una estrella de la noche a la mañana, aunque no de la forma que él hubiese querido. Su disco Live vendió miles de copias y su canción Look at Your Game Girl ha sido interpretada por bandas y artistas de renombre como Guns N' Roses. Existen cientos de clubes de fans a nivel mundial y muchas páginas web dedicadas a esta persona. No se puede negar que existe una fascinación alrededor de este personaje, pues fue el responsable del episodio más aterrador de Hollywood del siglo XX. La causa del fin de la era de los hippies, una de las mentes criminales más brillantes de todos los tiempos y un episodio muy oscuro de la historia reciente. Muestra de ello es que Manson estuvo a punto de casarse con una joven admiradora de 26 años estando en la cárcel, a la edad de 80 años. Susan Atkins murió en 2009 de cáncer cerebral. Tex Watson y Patricia Krenwinkel siguen cumpliendo condena. Leslie Van Houten salió en libertad en el año 2023 debido a su buena conducta, luego de 53 años tras las rejas. Y en cuanto a Charles Manson, pasó el resto de su vida en prisión. Murió el 19 de noviembre de 2017 de un paro cardíaco resultante de complicaciones provocadas por cáncer de colon a sus 83 años. Manson no solo arruinó la vida de gran parte de sus seguidores, sino que también evidenció el modelo de manipulación que conlleva la influencia social, un fenómeno que moldea nuestras acciones y nuestra percepción de la realidad, dando como resultado nuestra conformidad y esta obediencia en algunos casos. Varios líderes sectarios tienden a lograrlo haciendo uso de estas herramientas, así como aprovechándose de su carisma, la presión social y otras técnicas de manipulación. La obsesión mundial con este caso podría atribuirse a demasiados factores, pero sin dudas el más grande es la fascinación humana por conocer cuáles son los límites de la influencia y la capacidad de algunos individuos para mover a otros por la senda oscura. Si el caso te gustó y si compartes esta pasión por el crimen o el misterio, te invito a suscribirte y a formar parte de esta comunidad en crecimiento. Muchas gracias por ver este video. Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left.